l'accent e la letteratura, l'accent amb Romagnoli, a la ràdio de la cultura i l'esport, els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que és per respirar cultura. Oh, sent, el moment de la literatura, que és respirar cultura. Hola, buenos días, Domingo. Estamos aquí, como siempre, los defensores de la literatura, los que queramos que la gente lea, los que queramos que la gente entienda. Y si se lee todo esto, se obtiene, y además gratis. Y como cada semana, pues hemos traído un personaje de primerísima fila, y lo que más me ha llamado la atención es que es un personaje muy joven y ha escrito un libro sobre Malladas, sobre el crimen de Malladas, que fue entre la Primera y la Segunda República. Y desde luego el libro a mí me impresionó y aparte que es de una precisión exactísima y con una... Está muy trabajado, en una palabra. Y como siempre, pues le haremos nuestras preguntas de rigor. Pues venga, ya vamos. Si no se hallaron los cuerpos, no podemos decir que fue un crimen, sino una desaparición. Te pregunto. Sí. Bueno. Buenos días, lo primero. Sí, la pregunta era, si no se hallaron los cuerpos... Si no se hallan los cuerpos, no podemos decir que fue un crimen, sino una desaparición. Porque no has podido pero en este hacerlo. caso... Di. ¿El qué? No, di. No, digo que en este caso, bueno, en el crimen de Malladas sí que se hallaron los cuerpos. Los cuerpos están hallados, los hallaron en la mañana del 15 de julio de 1915, en la finca de Malladas, en Moraleja, en Cáceres. Y los cuerpos hallaron, hubo crimen y los cuerpos estaban además masacrados a hachazos. Por tanto, en este caso, al contrario que en otro crimen de la época, que fue el crimen de Cuenca, donde no hubo crimen, en ese caso no hubo crimen, en este caso sí que hubo crimen y hubo 5 personas asesinadas a hachazos. Me cuesta ver que a tu edad como escritora hayas conocido sotanas. He conocido sotanas. Sí, curas con sotana. Sí, yo he ido a catequesis toda la vida y es decir, yo vengo de una zona rural y todavía, bueno, he visto sotanas, es verdad que ya los curas, he conocido curas que llevan sotana, los mayores del pueblo, y he conocido ya curas que ya no la llevaban. La mayoría de ellos ya, digo porque en mi pueblo han pasado varios y a los últimos ya no llevan sotanas, eso es verdad. Doctor... Pero bueno, los que yo en el libro sí que llevaban sotana porque estamos hablando de 1910, 1920, entonces eso sí que han tenido que llevar sotana. Don Laureano, un hombre anciano de casi 70 años. Yo tengo 71 y no me considero anciano. Claro, por eso digo un hombre casi anciano. Ese es el matiz. Sí. Hay que tener muy en cuenta la época porque hoy en día sabemos que una persona con 70 años pues está perfectamente bien de salud, pero antiguamente, decía, en los años 1910, 1920... Eran ancianos. Claro, era muy distinto. Se podía ser anciano con 30, 40 años. En otra época uno podía estar ya bastante más estropeado que hoy con 60 o 70. Lucio desató la tormenta. ¿Es así esto? Esto es, seguramente, si hay una palabra clave en el libro o en la investigación, es la palabra Lucio, porque este crimen, decía, ocurrió en la madrugada del 14 al 15 de julio de 1915 en un caserío en el caserío de Malladas, en Moraleja, en Cáceres, que era una finca enorme, propiedad de un conde. Y ya digo, en este crimen asesinaron a hachazos a 5 personas. Entre esas 5 personas había 2 niñas y una mujer embarazada. Y a los pocos días del crimen encarcelan, arrestan a varias personas, a 5 personas, 5 jornaleros del pueblo, y los encarcelan por algo tan, digamos, hoy en día no habría forma de que eso fuera considerado una prueba, simplemente porque al parecer un niño de 4 años, el único superviviente del crimen, llevó 4 hachazos en la cabeza, con 4 años, 4 hachazos en la cabeza,
y había visto cómo asesinaban a su hermana y a su madre. Pues este niño, a muy poquitas horas después del crimen, lo interrogan y simplemente en esos interrogatorios hechos de aquella manera, en 1915, repito, 4 hachazos en la cabeza a un niño de 4 años, pues solamente dijo una palabra, que era la palabra Lucio. Y esto llevó a los investigadores, a la Guardia Civil y a los jueces de la época a sospechar de un hombre llamado Luciano, no Lucio, sino Luciano, que era de Moraleja, que era del pueblo donde ocurre el crimen y que en esas fechas no estaba en el pueblo. Ya digo, este era el único indicio que apuntaba a este hombre y a otros 4 que iban con él, es decir, eran 5 segadores que en aquellos momentos estaban en la provincia de Salamanca, segando. Es decir, no había ninguna prueba contra ellos, ningún indicio, pero la palabra Lucio, como decías, la palabra Lucio es la que desata la tormenta y la que va a desatar todo el montaje que va a acabar con estos 5 pues, condenados. El interrogatorio de Lucio tuvo que ser de los más penosos, ¿no? Pues este es el problema porque en las fuentes documentales que manejamos no se habla de cómo fue ese interrogatorio al niño, al pequeño, a Dimas, que fue el que dijo la palabra Lucio. Claro, no se dice cómo fue, lo único que sabemos es que dijo esta palabra o no la dijo, no lo sabemos, porque hay que tener en cuenta lo que mencionaba ya antes el crimen de Cuenca. Este es el marco mental que tenemos que tener en cuenta, es el del crimen de Cuenca. Es decir, no es una época como la actual y ni siquiera es una época como en la dictadura franquista. Es que es una época mucho anterior, es una época en la que la verdad iba por un lado y la verdad oficial por otro. Repito, el crimen de Cuenca es paradigmático, no solamente por el tema de las torturas policiales, sino por el hecho de que se llega a condenar a cadena perpetua a 5 personas por un crimen cuando no había habido ni siquiera crimen. Entonces, claro, la única prueba, el único indicio contra estos 5 segadores a los que se condena es que uno de ellos se llamaba Luciano y que al parecer el niño superviviente del crimen había dicho la palabra Lucio. La Guardia Civil no llegó a detenerlo, pero esto ocurre con la Guardia Civil. La Guardia Civil sin una orden del juez no hace nada. Claro, por eso yo lo sé como abogado. Claro, por eso yo en el libro no suelo decir la Guardia Civil. De hecho, una de las cosas que cuento en el libro hay un enfrentamiento entre la Guardia Civil de la provincia de Cáceres y la de la provincia de Salamanca, porque los de un lado defienden que estos 5 son culpables y los otros, los de Salamanca, dicen que son inocentes. Ya digo, yo en el libro intento no hablar de Guardia Civil porque no es tanto la Guardia Civil, sino que es todo el aparato político, judicial de la provincia de Cáceres. Por eso digo, de hecho, hay varios guardias civiles, en este caso de la provincia de Salamanca, varios oficiales, que se opusieron es decir, que levantaron la voz y dijeron que esto era un montaje, que era una farsa, y lo dijeron en el juicio, y lo dijeron públicamente, y por eso digo, yo no hablo tanto en el libro de Guardia Civil como tal, porque no es que fuera un montaje de la Guardia Civil, ni mucho menos. Era, obviamente, como tú bien dices, la Guardia Civil, jueces y todo el poder político económico de una provincia e incluso más, porque sabemos que la acusación privada estaba pagada en buena medida por el conde de Malladas, que era el dueño de la finca. Y además sabemos que el abogado acusador era el presidente de la Diputación Provincial y líder del Partido Liberal de la provincia de Cáceres. Entonces, bueno, y además la Fiscalía, por ejemplo, no acusó. Era la acusación particular, pidió la condena, pero la Fiscalía no la pidió. Por eso digo que había el empeño de unos cuantos poderosos por que esta gente fuera condenada, porque los 5 segadores acusados del crimen fueran condenados, pero no era un empeño, ya digo, no era la Guardia Civil como tal, sino era pues eso, parte del aparato político o del aparato judicial de la provincia. La creación de un relato, esto es muy bonito. ¿Por qué pones la creación de un relato? Esto parece un verso casi. Sí, justamente yo creo que es el capítulo en el que es el título de un capítulo del libro y es donde yo cuento pues esto. A las apenas 24 horas después de que suceda el crimen, 24 horas, las autoridades de la provincia de Cáceres ya tienen los 5 culpables o los 5 sospechosos y comienzan a perseguirlos. Decía antes que comienzan a perseguirlos con el único indicio de que uno de ellos se llama Luciano y que el niño superviviente del crimen supuestamente ha dicho la palabra Lucio. Es decir, no hay ningún indicio contra ellos, empiezan a perseguirlos,
crean un relato, por eso es la creación del relato, según el cual los 5 sospechosos habían ido al caserío de Malladas a robar dinero, aprovechándose de que eran las fiestas del pueblo y que el caserío, la finca, había quedado medio vacía. Entran a la finca, entran al caserío, asesinan a todas las personas que hay allí con intención de robar y se marchan. Decía que es una creación de un relato porque es decir, las autoridades no van investigando el suceso, sino que crean un relato, lo que decía, según el cual estos 5 son culpables y habían entrado a robar, y posteriormente van creando o van buscando los indicios que puedan, digamos, sustentar el relato. Luego, al cabo de los años, cuando ocurre el juicio, pues presentan testigos que se demuestra que son falsos, es decir, intentan elaborar, pues eso, el relato de culpabilidad sin conseguirlo del todo, porque ya digo, decía antes que la Fiscalía no acusa, que la Fiscalía no llega ni a acusar. Por tanto, es la creación de un relato que tiene sentido, pero que no se sustenta en hechos, se sustenta en los deseos de las autoridades de condenar a 5 inocentes. El cerco de los sospechosos se me hace difícil, el 18 de julio de 1915. Y luego también hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es los periódicos de Extremadura, por mucho que le dieran al asunto, no podrían hacer mucho con el analfabetismo que había entonces en Andalucía y en Extremadura y en España en general. Claro, precisamente esta es una de las cuestiones que yo hablo en el libro, hablo del analfabetismo, y siempre digo que el relato, como decíamos antes, lo peleaban o lo difundían por varios medios. Uno de ellos era digamos, la pelea por el relato, la pelea por la inocencia o la culpabilidad de estos 5 condenados, se dirimía en varios frentes. Uno era el frente judicial, y por un lado iba el frente judicial, pero ya sabemos que en aquella época, 1910-1920, pues la justicia, repito, no era como hoy. Ahí tenemos el crimen de Cuenca como ejemplo paradigmático. Por un lado estaba el frente judicial, por otro lado estaba el frente mediático, es decir, los periódicos, y los periódicos, como bien dices, no los leía todo el mundo, los leía una minoría selecta, una minoría educada. Y ya digo, en los periódicos, uno de los periódicos estaba dirigido por el abogado acusador. Es decir, uno de los principales periódicos de Cáceres estaba dirigido por el abogado acusador. Entonces, digamos, parte del discurso en los periódicos estaba comprado por la acusación, y por eso los periódicos de Salamanca o de Madrid, pues, digamos, daban una versión distinta o confrontaban la versión de este periódico. Pero, como bien dices, es que por otro lado estaba el frente de la gente normal. Me refiero a la gente, los campesinos, los agricultores, la gente de la calle en aquella época, muchos de los cuales eran analfabetos, y a esta gente lo que le llegaban eran rumores o le llegaban las coplas, los romances de ciegos, que era como se difundía muchas veces la información. Entonces, como decía Menéndez Pidal, ¿no?, que los cantares de gesta eran la historiografía de la Edad Media, pues esto es igual, es decir, mucha gente humilde tuvo noticia del crimen de Malladas solamente a través de las coplas o de los romances que se difundieron, pero el problema es que estos romances o estas coplas estaban contaminadas por la versión de la acusación, es decir, no contenían información real, sino que eran lo que hoy llamaríamos fake news. Pues claro, la gente estaba... Y llegamos al día de hoy en mi pueblo, porque este crimen ocurre en mi pueblo, yo soy de Moraleja, a día de hoy pues la gente, los vecinos del pueblo, mucha gente no recuerda, o sea, no conocía el crimen, y los pocos que lo conocían de oídas estaban completamente, pues, lo que decía, contaminados de rumores, de leyendas, porque en el fondo nadie se había tomado la molestia de desbrozar toda esta información y de ir a los documentos, a los papeles, a ver qué hay. Luciana había recibido 23 hachazos. Sí. Supongo que hicieron las correspondientes autopsias, ¿no? Supuestamente las hicieron. De hecho, Luciana es la mujer embarazada, ¿vale? Una mujer embarazada que sobrevivió unos días, ¿vale?, al crimen, pero terminó muriendo. Esta es la única de las víctimas de las que, según las fuentes, se hizo una autopsia de ella. Y es la única de las víctimas de la cual pues tenemos o toda, o por lo menos parte del contenido de la autopsia, porque está recogida en una de las fuentes. Ya digo, hemos de suponer que al resto de víctimas también se les hicieron autopsias. Hemos de suponerlo porque aquí en algunas fuentes se menciona que se les hicieron autopsias, pero no he tenido acceso al contenido de ellas. Pero decía, de esta mujer sí que se le hizo una autopsia, no sabemos en qué condiciones. Podemos suponer, bueno, en el caso de Luciana sí que sabemos quién la hizo, que era un médico del pueblo.
pero decía, no sabemos en qué condiciones, pues hay que imaginarse en 1915 cuáles son las condiciones en las que se podía practicar una autopsia en 1915 en un pequeño pueblo de Extremadura. Obviamente, pues ya digo que el cadáver no se trasladó a ninguna capital, a ningún instituto forense, ni mucho menos, sino que se hizo allí en el mismo pueblo, pues con los medios que hubo, que había en el pueblo, y lo hizo un médico del pueblo. Entonces, bueno, digamos, Bueno. los hallazgos que hiciera en esa autopsia, pues hay que tenerlos en cuenta, pero bueno, pues te digo, los 23 hachazos pues digamos, son difíciles de que sean erróneos, pues tenía 23 hachazos, pero digamos, el resto del diagnóstico, pues, yo qué sé, hay que cogerlo un poco con pinzas. El conde, la finca y el administrador es lo que había en las casas de dinero. José Díaz Agüero escogió el título de conde de Malladas porque era la joya de la hacienda, ¿no? El título. Sí, Malladas era una finca muy importante del norte de Cáceres, que había tenido un pasado histórico y guerrero, pertenecía a la Orden de Alcántara, y la familia Díaz Ajero, pues cuando el rey Alfonso XII les dio a escoger un título, les dio a escoger cómo querían llamar su condado, ellos escogieron el nombre de Malladas, y hoy en día pues es la finca de Malladas y es el condado, el conde de Malladas. Las elecciones de 1914 no parecieron muy limpias ni en Andalucía ni en Extremadura, ¿no? Eran las que Bueno, votaban los muertos. es la época del turismo político, el caciquismo, el pucherazo. Entonces, bueno, las elecciones de 1914 tuvieron mucha importancia allí en la provincia de Cáceres, en toda España, pero en la provincia de Cáceres tuvo mucha importancia porque buena parte de lo que vino después del crimen, de todo el proceso judicial, tiene un gran componente de política. ¿El juicio cuánto tiempo duró, la instrucción? Porque una La cosa es la instrucción duró, instrucción y la otra es lo penal, ¿eh? La sí, instrucción. la instrucción fueron como mínimo 3 años, ¿vale? Jolín. Cerca de 3 años. ¿Vale? Sí, y durante la instrucción, obviamente, los acusados estaban, los sospechosos estaban en prisión preventiva y ya digo, fue una instrucción, no han quedado registro de ella, los legajos donde debería estar o los archivos donde debería estar, allí no están, se han perdido, se han hecho desaparecer y ya digo, la instrucción duró 3 años y tenemos conocimiento de ella, pues de lo que se habló en el juicio y lo que se habló posteriormente, pero fue una instrucción cargada de irregularidades. ¿Coria también tiene su San Fermín? Bueno, de hecho tiene una versión reducida de San Fermín, aunque ellos obviamente no, la gente se viste también con el pañuelo y de blanco. Son los San Juanes de Coria, que es una fiesta muy, muy importante en toda Extremadura, en el norte de Cáceres. Y ya digo, justamente hicieron coincidir el inicio del juicio en 1918 con la fiesta de San Juan, los San Juanes de Coria. La pena de muerte, y además solicitada por la acusación particular, yo lo que veo aquí es más un ánimo de venganza, ¿no? Más que de hacer justicia. O un ánimo de callar a los 5 sospechosos, porque obviamente a estos 5, a pesar de que la Fiscalía pensaba que eran inocentes y a pesar de que en el juicio no hubo ninguna prueba contra ellos, ninguna prueba contundente contra ellos, no había nada contra ellos en realidad, se pedía la pena de muerte. Es decir, al final, en el último momento, la acusación rebajó la petición de pena solamente para asegurarse que eran condenados a cadena perpetua, pero ya digo, lo que se buscaba era más que una venganza, más que ánimo de venganza, lo que se buscaba era ánimo de silenciar y de silenciar a esta gente. Dramatis personae. ¿Por qué? Bueno, porque el juicio, pues ahí digamos al inicio del juicio hay muchos personajes que hay que conocer, abogados acusadores, defensores, la fiscalía, el tribunal, etcétera. Y yo ese capítulo lo llamo así, Dramatis Personae, porque voy contando o voy enumerando quiénes son los protagonistas del juicio. 4 abogados defensores sin saber quiénes eran sus clientes. Esto, el turno de Sí, oficio ocurre, pero en aquel entonces... bueno, esto simplemente es uno de los agujeros negros de la investigación, ¿vale? No he podido determinar quién era el abogado de quién. Sí que sé uno de ellos, sí que lo sé, y el abogado Manuel Tero era el abogado defensor de Jorge Bodón, pero no he determinado cuál era el abogado de cada cual. Pero como digo en el libro, pues la estrategia que siguieron los abogados fue una estrategia conjunta. Todos todos defendían que sus acusados eran inocentes. Y ya digo, entonces no hay mayor problema a la hora de contar lo que pasó.
Porque comienza el juicio, todos se declaran inocentes. Y luego la suma de mentiras parece que faltaba la seriedad. Claro, es que esta es la cuestión. Decíamos antes que la instrucción dura 3 años y la acusación particular es la única que pide condena para ellos, para los 5 acusados. La Fiscalía pide la absolución, cree que son inocentes, y decía que en 3 años de instrucción la acusación particular era la única que mantenía viva la instrucción, porque ya digo, la Fiscalía pedía la absolución, y en esos 3 años se intentó buscar pruebas contra los acusados, testimonios contra ellos, y los testimonios que se presentan, los testigos que van al juicio diciendo que esta gente son culpables, se desmoronan ante las preguntas de la acusación. Se desmoronan y según los periódicos reconocen que están mintiendo. Ahora los testigos te lo escriban. En aquel entonces no he leído la ley de enjuiciamiento criminal de la época, pero se conoce que no lo escribirían, ¿no? Bueno, hubo uno de los testigos que, ya digo, no sé si lo escribieron o no, pero desde luego yo creo que lo que no se esperaban era que era que las defensas iban pues eso, a actuar como tiene que actuar un abogado defensor. Es decir, si cree que su defendido es inocente, pues digamos defenderlo A capa y con espada. toda la fuerza. Claro, por eso digo que ellos, yo creo que la acusación no se esperaba que las defensas iban a trabajar con tanto celo y que se iban a poner de parte de 5 campesinos analfabetos, que es lo que eran los sospechosos. Y ya digo, pues al final las defensas hicieron su trabajo, simplemente preguntaron o repreguntaron a los testigos y a los testigos de la acusación los dejaron en evidencia. Los asaltantes entran en casa de Saturnino para hacerse con el dinero de la venta del ganado. Lo iban contando todo. Pero no eran muy listos esta gente, ¿eh? Bueno, esto, por ejemplo, esto es un rumor que ha llegado a nuestros días, allí en mi pueblo, según el cual los condenados habían entrado porque creían que había una gran suma de dinero en el caserío, porque el administrador había vendido una partida de ganado poquito antes. Pero ya digo, esto es un rumor que ha llegado a nuestros días, pero claro, no hay constancia de que nadie mencionara eso en el juicio. Y eso hubiera sido un indicio muy grande de que los 5 eran culpables, que habían entrado a robar un dinero que había ahí, una suma de importante dinero. Pero nadie habló jamás de esa suma. En su época nadie habló de esa suma. Era un rumor que ha llegado a nuestros días, pero en el juicio nadie la mencionó. Duelo en la audiencia. Esto ocurre hoy en día. Hay días que parece que estemos de duelo en Barcelona. Sí, sí. Este es un capítulo, uno de los últimos capítulos del juicio, porque es el momento en que se enfrentan, digamos, más frontalmente, cara a cara, el abogado acusador, ¿vale? que es Emilio Herreros, que hoy en día tiene una calle en Cáceres, se enfrenta a Manuel Telo, que es uno de los abogados defensores, que luego va a ser el que va a promover toda la campaña mediática a favor de la liberación de los presos. Ruperto Marín hacía una gran defensa, aparte de que le faltaban pruebas, pero el tío machacaba, ¿no? Por lo que veo. Sí, por eso digo que estaban todos los abogados defensores, entre comillas, tuvieron un trabajo fácil porque al final delante de ellos no tenían nada, tenían humo. Es decir, no tenían, la acusación particular solo pudo presentar 3 testigos y de esos testigos, los 3 se vinieron abajo. De hecho, una de ellas, una testigo, llegó a decir que había participado en una diligencia judicial que era mentira, que se demostró que no había participado en una rueda de reconocimiento y era mentira. ¿Y qué ocurre? Que el presidente del tribunal no hizo constar esto en el acta y por ese motivo no se pudo, digamos, enjuiciar luego, posteriormente se pudo procesar a la testigo por falso testimonio. Pero vamos, que a punto estuvieron. Había un jurado popular, pero es que tenían que ser analfabetos. Claro, es que esta es la cuestión. Con todos mis respetos, porque pasaba en Cataluña también pasaban cosas, sí, ¿no? Sí. Es que esta es la cuestión. El jurado popular, como decía antes, como se ha perdido todos los documentos relativos al juicio, casi todos, hay algunos, pero no sabemos exactamente la identidad de estas personas, ni su procedencia, ni si eran iletrados o no. Pero en cualquier caso, lo que sí que sabemos es que eran personas que procedían además de la zona de Coria, donde ocurre el crimen, el distrito de Coria, y que este distrito era por el que había sido elegido presidente de la Diputación Provincial el abogado acusador. Todo quedaba en casa y, por tanto, el abogado acusador tenía todo el poder de manipular a la gente de su distrito o de sobornarla o de amenazarla para obtener
digamos, el veredicto que quería. Panfletos tutelados salmantinos. Explica esto. Pues eso que decía, esto es el momento en que los abogados defensores se plantan, es decir, una vez que se conoce la sentencia, el veredicto son 10 minutos, es decir, el jurado reflexiona durante 10 minutos, se dicta sentencia de culpabilidad, los 5 condenados, los 5 acusados son condenados a cadena perpetua, y en ese momento los abogados defensores inician una campaña por la liberación de los presos. No la pueden iniciar en Cáceres, porque en Cáceres el poder judicial y político está en su contra, y la inician en Salamanca. Y como decía antes, lo inician con un panfleto llamado Salmantinos, porque lo que intentan es mover entre la gente común, la gente importante, pero también la gente común, que la gente se conciencie de lo que ha ocurrido y tome partido y les ayude en su causa. La escisión del Partido Conservador no eran muy listos en aquel entonces. Hasta ahí se extendieron, hasta los conservadores. Sí, había una sección llamada Los Salvistas, pero bueno, estamos hablando de la época 1910-1920, la época de la Restauración. Había pues bastantes escisiones dentro de los conservadores, dentro de los liberales. Luego estaba también el Partido Socialista, que ya empezaba en aquellos años a coger poder. Claro, estamos hablando de una época política que hay veces que la retratamos como muy, digamos, pues, el típico pucherazo turismo, pero en una época política muy, muy agitada en todos los sentidos. La crisis de la Restauración la llamamos hoy en día. Honorio Valentín Gamazo, desgraciado de nacimiento. Explícame Sí, esto. bueno, desgraciado de nacimiento o a lo mejor afortunado, nunca sabemos, porque este hombre pertenecía a la familia de los Gamazo, la saga de los Gamazo, que estaba emparentada con los Maura, y digamos era una de las grandes familias que había en España en aquellos años, grandes familias políticas y empresariales de España, pero este hombre, Honorio Valentín, fue el abogado que llevó el recurso de casación en el Tribunal Supremo, es decir, colaboró con los abogados defensores. Pero este hombre tenía aspiraciones de triunfar en política, por eso se metió también en este tinglao, porque te decía antes que todo tenía una conexión muy política. Pero bueno, este hombre no llegó a triunfar nunca en política, se quedó siempre en un segundo o tercer plano con respecto a Antonio Maura, que era su tío carnal, Antonio Maura, pero se quedó siempre en un segundo plano. Literatura del cordel. No se estaban de nada esta gente, ¿no? Bueno, los pliegos de cordel era donde se recogían las coplas o romances típicos de la época. Y ya digo, en aquella época, en 1910-1920, todos los crímenes de España, todos, sin excepción, todos tenían su romance, su copla, que se distribuía en forma de pliego de cordel. Y obviamente el crimen de Malladas también. A pesar de que no ha quedado, por lo menos yo no he conseguido, lo he buscado, no he conseguido ningún pliego original con esa copla. En el romance de las Moras Verdes fueron a juicio a jurar en falso. Esto es lo que decía la copla, ¿no? Sí, yo tengo una copla, que he conseguido una versión del romance reconstruida, no tengo el pliego original, pero en esa copla, digamos, se apuntaba la versión de la acusación particular. Y obviamente los vecinos de Moras Verdes, en Salamanca, que eran los testigos de las defensas, ¿vale? Pues esta gente los pintaban como que eran todos mentirosos y que habían venido a jurar en falso. Pero ya digo, esta simplemente es una fake news, es la versión que distribuye la acusación en forma de copla. El fuego cruzado en la prensa, esto ya viene de lejos, ¿eh? Sí, precisamente, esto ya digo, es uno de los capítulos, digamos, de más actualidad, porque se empiezan a enfrentar en la prensa los abogados defensores con el abogado acusador, se empiezan a intercambiar mensajes, cartas, textos, y ya digo, un lector de la época que leyera las dos partes, pues igual no sabría qué pensar o ya digo. Pero es lo que decía antes, es la lucha por el relato, por conseguir imponer la verdad de uno sobre la verdad de otro, cuando en el fondo solamente había una verdad. Pero claro, era muy complicado en aquel momento que la gente lo supiera. ¿A Herreros le acusaron de coacciones al jurado? Emilio Herreros, que era el abogado acusador, Sí. lo acusaron en la prensa de coacciones al jurado. Es Y grave, en general, pues, sí, por eso digo, en general de haber manipulado todo el proceso. Pero Emilio Herreros, lo que decía, él devolvió, es decir, él contraatacó con varios textos de prensa, pero en ningún momento se atrevió a querellarse contra, es decir, era una acusación muy grave la que le hacían contra él, pero en ningún momento se querelló contra los abogados acusadores. Es decir, de hecho, uno de los abogados le dice de enfrentarse en un cara a cara y, ya digo, no se llegó a producir ese cara a cara entre abogados. Estuvo hasta el PSOE en Malladas, ¿no? Allí bajó todo el mundo. Bueno, igual no enmalladas en el caserío, pero obviamente sí en el proceso judicial. Y los abogados defensores
pidieron la ayuda de varias instituciones, personalidades políticas y culturales, y uno de los partidos que se involucró en la defensa de los acusados fue el Partido Socialista, ¿vale? Pero también se involucró el Partido Conservador o una de las alas del Partido Conservador y algunos liberales. Por eso digo, no era exclusivamente el Partido Socialista, pero sí que fue uno de los partidos o el partido que más seriamente se involucró en la defensa de los acusados. Como abogados, yo personalmente, si no cobro, no trabajo. Pero Tomás Murillo y Ruperto Martín me cuesta ver que trabajaran gratis en la época. Bueno, ellos les llegó el caso de oficio y Les los llegó de abogados oficio. Claro, por eso les llegó a todos de oficio y los abogados defensores, no siendo Manuel Telo es el abogado defensor que prácticamente empeñó su vida y su carrera en la defensa de la libertad de estos 5 condenados y le salió mal y casi estuvo a punto de dar al traste con su carrera y con su vida. El resto de abogados defensores participaron en la campaña durante algunos meses, pero al cabo de unos meses pues se echaron para atrás, seguramente más porque bueno, tenían otras cosas que hacer y el ambiente político, judicial había cambiado. Pero ya digo, en los primeros meses todos los abogados defensores participaron en la campaña por la liberación de los presos, pero bueno, otros luego ya tenían otras cosas que atender y ya la dejaron y solamente Manuel Telo fue el único abogado que siguió adelante con la campaña. Telo tuvo que marcharse de Cáceres a causa de las presiones. Claro, es que es lo que decía. Manuel Telo era un abogado, él provenía de Zamora, pero además era militar, era capitán del ejército y era abogado. Se había sacado la carrera por turno libre. Era abogado, ejercía en Cáceres, capital, aunque no era de allí. Y claro, como él no tenía amigos, no tenía influencia en la ciudad de Cáceres, pues las presiones contra él eran tremendas y él termina exiliándose. En realidad pide un destino voluntario fuera de Cáceres, le toca Canarias, ¿vale? Le toca Fuerteventura. Y ya digo, pero es una especie de exilio porque él tuvo que abandonar la ciudad por las presiones de la gente, es decir, por las presiones del abogado acusador y del resto de personalidades de la provincia. Tienes un recuerdo para Fanjul, veo. Bueno, yo no, lo tiene Manuel Telo, el abogado defensor, que por lo visto había sido amigo de Fanjul, del general Fanjul, y que en aquellos momentos todavía no era general, y le escribió a Fanjul para intentar que él también mediara en la defensa de los acusados. Fanjul le deseó buena suerte, pero bueno, Fanjul no se metió en el proceso de Malladas. Le deseó buena suerte y ya está. Óscar Pérez era un líder destacado del PSOE, pero no mandaba, ¿verdad? No, en aquella época Óscar Pérez Solís era... Hoy sería pues un polemista, diríamos así, o un tuitero muy polémico, si viviera hoy. Un tuitero muy polémico, sí. Era una personalidad política que vivía en Valladolid y, digamos, participaba en prensa, en todos los fregados que había, pues él se metía, pero ya digo, él era del PSOE, pero luego, al cabo de unos años, va a girar completamente y se va a hacer falangista. Entonces, por eso digo que era una personalidad política, pública, en aquella época muy controvertida. Era corriente en la época morir en la pobreza y en la marginalidad. No me extraña todo lo dicho, porque claro, la gente o pasaba hambre o era rica, no había término medio. No había clase media en España. Esa es una de las cuestiones que hablamos antes. Los que leían periódicos, que eran normalmente pues, clase alta, y luego estaban los desfavorecidos, los pobres, los analfabetos, sobre todo en zonas como Extremadura, porque no había industria, no había ningún tejido industrial, no había clase media. Y ya digo, ahí la pobreza o es una de las claves para comprender el crimen, es la pobreza, la España profunda, la España rural. Se me hace raro el silencio de Unamuno. Es que Unamuno se cayó al principio, es decir, a Unamuno le pidieron que interviniera en el proceso judicial en la campaña por la liberación de los presos, pero Unamuno en el año 1918 y 1919 se calla. Posiblemente, yo lo cuento en el libro, posiblemente se cayó porque tenía desavenencias políticas y personales con gente que estaba en favor de la liberación de los presos. Pero Unamuno, unos poquitos años después, sí que entra en la campaña, es decir, sí que pide la liberación de los presos y lo hace como solía hacer él, pues lo hace por la puerta grande en un acto en el Ateneo de Madrid en el año 1922 y ya digo, fue un acto muy sonado. La entrada de Unamuno en la campaña se hizo de esperar, pero cuando entró lo hizo pues con un elefante en una cacharrería. Un Unamuno convertido en la gran bestia negra de Alfonso XIII. O sea, tenemos que entender que era un republicano convencido. Sí, de hecho, Unamuno es un personaje muy
digamos, muy polémico y sobre todo muy complicado de circunscribir una ideología o, digamos, una corriente, porque Unamuno era, en aquella época, 1910-1920, era la bestia negra de la monarquía, era la bestia negra de la corrupción y del sistema político de la restauración. De hecho, ya sabemos que Primo de Rivera lo termina desterrando, también a Fuerteventura. Sí, lo mandan a Pero claro, Canarias. claro, esta es la cuestión. Lo que pasa es que luego Unamuno, posteriormente, pues cuando llega ya sabemos, cuando llega la guerra civil, como su postura al comienzo de la guerra civil es un poco ambigua o indecisa, digamos, lo que nos ha quedado de él es ese, decir, que no sabemos muy bien nunca dónde situarlo ideológicamente, pero en los años 1910, 1920 no había ninguna duda. Unamuno era, pues era republicano, antimonárquico y decía, además era la figura pública cultural más importante de España. Haces un apunte de Unamuno que dice callaba en seco. Sí, esta es la cuestión. Es decir, Unamuno no se sabía muy bien por qué se callaba, porque Unamuno intervenía en cualquier polémica pública que hubiera, sobre todo si era intentar enmendar una injusticia. Unamuno intervenía. Todo el mundo lo sabía, que él era un polemista, él se metía en todo, pero en esto al principio no se metió, luego ya sí lo hizo, y por eso ya digo, yo en el libro pues cuento por qué creo que él se cayó al principio, en los primeros años, antes de intervenir en el año 1922. Bueno, él murió en el 36, no llegó a ver empezar la guerra. Sí que sí que vio el levantamiento en Salamanca, si mal no recuerdo, pero murió en el 36 Unamuno. Sí, murió el 31 de diciembre del 36, en Nochevieja. Nochevieja. Sí. No se entiende el porqué de Manuel Telo tuvo que salir para Canarias si no era militar. ¿Cómo lo podían desterrar a un abogado? Es que esto no... Porque es que él sí era militar, esta es la cuestión. Telo era militar, además. Era militar, era capitán del ejército, lo que pasa es que había sacado 3 años antes la licenciatura. La licenciatura por turno libre en Santiago de Compostela, además. Se la sacó por turno libre un año que estuvo ahí, se sacó la licenciatura y él estaba, digamos, en aquellos momentos, estaba intentando salirse de la vida militar y digamos, dedicarse a la abogacía. De hecho, unos años después, por fin va a dejar el ejército y se va a hacer notario. Es decir, va a aprobar las oposiciones a notario unos años después y se hace notario. Es que aquí en Barcelona había un notario que se llamaba Tello, y esto me llamó la atención. Aquí, de hecho, había un hijo de Manuel Telo que se llama Julián Telo, que era un abogado de Barcelona bastante importante, según tengo entendido. Y de hecho, Manuel Telo está enterrado en Gerona, en Girona, en Campdevànol, y es porque su hijo, Julián Telo, era un abogado de Barcelona muy importante, o bastante importante, tengo entendido. Ejercer la abogacía en España tenía sus peligros en aquel entonces, ¿no? Bueno, en cualquier época, yo creo, ¿no? Tenía sus cosas, pero en aquella época, desde luego, era terrible por eso, porque cualquier abogado que se saliera un poco de la versión que interesaba al poder, pues se estaba exponiendo al ostracismo o al maltrato público, que es lo que le pasó a Manuel Telo. ¿Por qué Florentino Calvo era un kamikaze, alias el kamikaze? El kamikaze, Florentino Calvo. Bueno, Florentino Calvo era una de las figuras que había de la política local en Moraleja, y este hombre lo que le pasó fue que unos años antes del crimen le pusieron un cartucho de dinamita en la puerta de su casa. Jolín. Esto en un pequeño pueblo de Extremadura, claro. Estamos hablando de que la política local también tuvo parte de relación en el posterior proceso judicial del crimen. Caray. La caída del caso de Malladas. ¿Por qué la caída? Porque la familia de los Díaz Ajero, que era la familia del conde de Malladas, una de las familias más importantes que había en España en aquellos años, esta familia creó su fortuna a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX, decía, era una de las familias más importantes. El senador y conde de Malladas, Agustín Díaz Ajero, pues una de las personalidades más importantes de España. Este hombre crea una estirpe, crea una saga familiar importantísima, de accesos nobles, pero muy poquito después, en los años 1920, 1930 y 1940, la fortuna de la familia cae en picado. Cae en picado hasta el punto de que ya en los años 40, 50 y 60 prácticamente nadie recuerda ya quiénes son los condes de Mallada
y nadie recuerda ya quién es la familia de Díaz Tajero. Y hoy en día son una familia absolutamente desconocida, pero en aquella época hubo unos años, unas décadas en las que los Díaz Tajero y los condes de Malladas eran pues una de las familias más importantes de España. Pero ¿cómo cayeron tanto? Pues fue un cúmulo de circunstancias. Murió el que era el patriarca de la familia, Agustín Díaz Ajero, murió ya mayor. El hijo suyo pues no tuvo demasiado éxito gestionando la fortuna familiar. Empezaron pues los típicos de los hijos y los nietos empezaron a malgastar la fortuna. Luego llega la guerra civil. En la guerra civil les quitan el título, les siguen expropiando tierras. Cuando acaba la guerra civil, durante la guerra civil muere el otro patriarca, el tercer conde de Malladas muere en la guerra civil. Lo encierran en una checa en Madrid y lo torturan, y él, aunque logra escaparse, lo termina muriendo de las heridas de la checa. Y ya digo, pues a partir de ahí la familia, ya digo, es que va en picado, van vendiendo las tierras de Malladas, y ya digo, la familia cae en el olvido, y hoy en día pues es una familia Díaz Ajero, los condes de Malladas, que ya digo que no son conocidas por el gran público. Viva el feminismo, y estamos en 1933. Eso es. Esto es una de las frases que aparece. La gente que haya escuchado esto, Viva el feminismo, puede teclear en Google y le va a salir, Viva el feminismo, le va a salir una imagen muy famosa, recogida en 1936, poquito antes de la Guerra Civil, en la que salen 3 mujeres con un cartel, tomada una fotografía en Cantalpino, en Salamanca. Esta mujer, la que está junto al cartel, es María Telo Núñez. María Telo es la hija del abogado defensor Manuel Telo. Esta hija, María Telo, se iba a convertir posteriormente en una de las feministas y juristas más importantes de España, pero ya en el 36 le tomaron esta foto que hoy en día se ha viralizado por las redes sociales. Y hoy en día, cada vez que llega el 8 de marzo, que estamos ya casi, en el 8 de marzo la gente va a ver esta fotografía tomada en el año 36, y la protagonista es la hija del abogado defensor, Manuel Telo. La guerra lo curó todo en Malladas. Bueno, no sé si lo curó o lo terminó de enredar, pero digamos, en Malladas habían ocurrido 5 asesinatos, como estaba contando, en 1915, y en el año 36, en la guerra civil, en Moraleja, en el pueblo al que pertenece Malladas, se asesinaron a varias personas. Y ya digo, en los años posteriores, en las décadas posteriores, la gente del pueblo, los vecinos, confundían los muertos de Malladas, los muertos del crimen, con los muertos de la guerra, hasta el punto de que, ya digo, yo he hecho entrevistas a ancianos del pueblo que me mezclaban los nombres de los muertos en el crimen de Malladas con los muertos en la guerra, a pesar de que había 20 años de diferencia. Pero ya digo, han pasado al imaginario colectivo de aquella zona los muertos, Malladas, muertos, guerra civil, pero porque hay varias conexiones, pero ya digo, son 2 circunstancias distintas. Entonces, estamos en un error judicial, podemos decir. Más que un error judicial, es un montaje judicial, que no es exactamente lo mismo. Un montaje. Precisamente lo que decían los abogados, al principio hablaban de error judicial, porque un error puede ocurrir simplemente por un error, sin voluntariedad. Pero posteriormente ya empiezan a hablar de manipulación, empiezan a hablar de que es una farsa, es un montaje, porque no es que hubiera un error, es que había mala fe por parte de los acusadores. Había mala fe. Y para ir terminando, estamos en realidad delante de una trama de perversión y de sed de sangre. Yo he llegado a esta conclusión, por mucho que tú digas. Esta es la cuestión, y sin desvelar el final, pero obviamente con lo que hemos ido contando, pues si en el crimen de Malladas había 5 muertos a hachazos, entre esos muertos había 2 niñas pequeñas, entre los supervivientes hay un niño de 4 años, estamos hablando además que el crimen sucede en una noche de fiesta, las fiestas patronales de Moraleja. Obviamente, ya de entrada, lo que podemos intuir, cualquier lector puede intuir o cualquier oyente puede intuir, que los tiros no iban por el robo, sino que iban por otro móvil distinto al del robo. Entonces, ya en su época se barajó esta otra posibilidad, esta otra hipótesis, y obviamente yo en el libro intento demostrar, o creo que lo consigo, mediante indicios, todo documentado, absolutamente todo, que el crimen no solamente no tenía un móvil, el móvil no era el robo, que no solamente los 5 condenados eran inocentes, sino que además el móvil del crimen pudo ser mucho más oscuro, y que además este crimen pudo estar relacionado con otros crímenes y otros hechos de la época. Bueno, ¿y para cuándo otro libro?
Pues esta es la pregunta del millón. Yo soy profesor de secundaria, ahora mismo estoy preparando oposiciones para aprobar otra vez, que ya he aprobado varias veces sin sacar la plaza, y entre la escritura, entre la promoción del libro, como estoy ahora contigo, entre la promoción del libro, el preparar oposiciones y demás, y el trabajo, que yo trabajo, pues tampoco tengo mucho tiempo para escribir, pero bueno, yo espero, este año no habrá libro nuevo, yo espero que el siguiente, en 2024, si todo va bien, espero que haya nuevo libro. Bueno, pues es un libro muy bien documentado sobre lo que pasó en Malladas, sobre el crimen de Malladas, que en mi opinión ocurrió porque la gente no era discreta y que trajo mucho que hablar al país. Leer El crimen de Malladas de Luis Rosso, de Editorial Al Revés, es fantástico e hiperdocumentado. Os lo recomiendo. Posem l'accent en la literatura, l'accent amb Romagnoli, a la ràdio de la cultura i l'esport. Els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que és per respirar cultura. Oh, sent el moment de la literatura, que és respirar cultura.